Soy Santiago Pinzón y hoy les vengo a hablar del libro Ahí les dejo esos fierros, del autor Molano Alfredo. Ahí les dejo esos fierros, de Alfredo Molano, es la conclusión de 6 historias de dichos personajes que han hecho parte del conflicto armado en Colombia y dan los testimonios desde la campesina que ingresó a la guerrilla por curiosidad y terminó enrolada en los paramilitares, luego de que la guerrilla matara a su papá. Y también se conoce la historia de una enfermera que empezó sirviendo como ayudante de un médico para atender los heridos de un bloque paramilitar. Y luego acabó dirigiendo el hospital de una campaña de autodefensa en el país. También se habla sobre la historia de un joven de clase media alta que empezó a sentir simpatía por la teología de la liberación. El primer capítulo, a lo bien, se cuenta la historia de Tatiana, una mujer que permaneció en las filas de la guerrilla y el paramilitarismo. Ella desde muy chica soñaba con entrar y su familia como que le dio esa palanca para que ella pudiera entrar. Al entrar se dio cuenta que la vida allí era totalmente diferente. El trato entre los hombres y las mujeres era bastante igual. Eso hacía que las mujeres tuvieran que voltear igual que los hombres. Allí ella se enamoró de un hombre lavándole los interiores. Después ella ingresa al paramilitarismo. ¿Por qué? Se da cuenta que allí tiene una posición diferente y que puede lograr cosas mejores, avances en su vida. Allá en el paramilitarismo logra obtener un mejor estilo de vida, mejor que muchos de los soldados que estaban allí, manejando vehículos de gran escala, varios vehículos 4x4, ganándose el respeto de allá de muchos paramilitares. Y también en el primer capítulo se habla sobre las historias de cómo ella, las experiencias de cómo ella atravesó todas esas guerras. El segundo capítulo es de Arias Desconfianza. Narra la vida de un hombre que en sus inicios perteneció a las autodefensas campesinas y estuvo en diferentes municipios, como Caldas, liberando la guerra contra los godos y después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Después narra algunos aspectos de su vida familiar, como que estuvo en el monte junto a sus camaradas. Posterior a esto se relata su interés, o sea, por qué el man peleaba ahí. Peleaba por la lucha comunista y las charlas a las que se asciende para conocer los propuestos de la guerra, sí, como las propuestas de la guerra que se viven en ese entonces, y la necesidad de las armas para lograr los objetivos del propuesto. En el tercer capítulo se habla de Doña Otilia. ¿Quién es Doña Otilia? Doña Otilia es la mujer de alias Desconfianza. Es una mujer nacida y criada en Sumapaz. Cuenta que su marido se fue del hogar porque era perseguido constantemente, o sea, desconfianza. Así lo apodaban. Ella lo conoció cuando Juan de la Cruz llegó a su pueblo a pedirles a todos que desalojaran, ya que pronto se iba a venir una guerra y ellos no podrían atajarla. Al pasar el tiempo, ella y su familia vuelven al pueblo y estando en una época en que las armas habían cesado, ella logra establecer una relación formal con el área de desconfianza. Después de las conversaciones que ocurren en el año 57, relata la historia de cómo comienzan las autodefensas en el país, remitiéndose a la lucha entre liberales y conservadores, que se vivió después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Comenta también que una de las razones de tanta pelea era por defender la tierra y la vida, ya que para ella las dos eran lo mismo. El cuarto capítulo se llama Elfa. Comenta que una monja, bueno, que, que nuestra protagonista estudió en un colegio de monjas. Su padre era bastante conservador y su madre era una persona que iba por el Partido Liberal. Ella quería ser maestra de escuela y por eso accedió a dejarse recibir el trato que no era para nada bueno de las monjas.
Relata sobre sus obras de caridad y qué hacían las mujeres del convento a las ayudas de las personas más pobres. Ella dice recordar todo eso como una ofensa pues para ella, ya que a ella le tocaba vivir todo eso para pues la gente que tenía el poder. A Elfa, así se llama nuestra protagonista, se interesó mucho por la vida de los pobres sin tener que vivir ella esa situación y junto con un francés inició lecturas acerca de Lenin. Entre otros, posteriormente cuenta como la idea de una organización en contra de los malos tratos por parte del gobierno a los maestros se convierte en una realidad, gracias a la venta de obleas, llamándose así el Comité de la Solidaridad con el pasar del tiempo. También formó parte del M-19 y participó en varios operativos para sabotear las elecciones en diferentes ciudades del país. El capítulo 5 nos hablan de nuestra protagonista, pero no nos dicen su nombre como tal. El título es El Hospital de Sangre y habla sobre una enfermera que trabaja en una clínica y un día el director de la clínica le dijo que se preparara para una emergencia rural. Ella no pasaba, o sea, no entendía bastante bien lo que pasaba por su cabeza y no sabía literalmente qué iba a hacer allá. Pero emergencia rural significaba a que iba a ir atendidos por la guerra. Sin embargo, se preparó para asistir y asistió al día siguiente llegando a un caserío a orillas de la carretera, donde tuvo que curar a muchísimos soldados, muchísimas personas inocentes heridos. Y al pasar el tiempo, ella empezó a ver que le empezó a coger cariño a su trabajo, le empezó a gustar mucho lo que estaba sucediendo, ya que pues ayudar a la gente le gustaba mucho. Y le pagaban muy bien además, le pagaban muchísimo, como 2 millones solamente por ir a trabajar un día. Entonces, así la enfermera empezó a asistir a las emergencias rurales cada semana. Pero hubo un momento en donde un jefe de los caseríos le dijo que si le gustaría ir de reemplazo por unos meses al bloque central de Bolívar. Y ella aceptó, o sea, aceptó porque dijo, chimba, voy a hacer lo que me gusta y voy a ganar muchísimo dinero, me va a ir súper bien. Pero sin embargo, al pasar el tiempo ella no pudo regresar y tuvo que sí o sí la obligaban a estar allá prestando su servicio. Después, como de 5 años, ella logró escaparse y entregarse a la fiscalía para contar su historia. Ese es el fin del capítulo número 5. El capítulo número 6 nos relatan, bueno, el título es Aires de Jesús Fierros, y nos relata un muchacho recién salido del bachillerato, que no sabía qué hacer de su vida, y así duraba los próximos 2 años, en los cuales no se decidía si en estudiar medicina, ya que la medicina le daba miedo, porque ver sangre y ver cuerpos así ya muertos le daba bastante miedo o estudiar derechos, ya que él manera horrible, tampoco nos dicen el nombre del protagonista, pero él era bastante perezoso y no sabía literal qué hacer. Em, Siempre que pensaba en algo, el man se desalentaba. También pensó en estudiar veterinaria o hacer alguna carrera que con algún tipo de reconocimiento menor. Pero eso era lo que no le gustaba, ese reconocimiento menor que hacía que todo como que se desalentara. Entonces escuchó algo llamado sobre sociología. Era una carrera que era bastante vaga, no dependía de nada de esfuerzo y era una carrera que ahorita, o sea, que en ese tiempo los jóvenes estaban empezando a practicar. Le llamó bastante la atención y vio que era bastante rentable seguir esa carrera. Entonces empezó a estudiarlo, conociendo a sus compañeros y sus profesores. Entre los que más destaca, conoció a un compañero el cual, entre medio de un examen, le dictó las respuestas, y también su profesor, ya que ellos empezaron a tener
como encuentros más seguidos, aunque el profesor no iba mucho a clases, empezaron a tener bastantes encuentros y eso hizo que empezaran a compartir más. Em, También, después de eso, pasó un tiempo en el cual él siguió con su carrera, él estaba bien, y llegó un momento en el que llegó un viaje a Cuba. A ver, hubo dos momentos, bueno, hubo un momento en el que le dieron la posibilidad de elegir o un viaje a Cuba, un viaje a Cuba o a un campamento. Él obviamente le parecía más factible ir a Cuba, ya que era muy barato el viaje, eran como $1000, pero lastimosamente él no pudo ir porque no contaba con el dinero suficiente. Entonces, al final tuvo que optar por ir a el campamento universitario que estaban brindando. Era para ayudas de los campesinos, como por ejemplo inyectar vacunas o cosas suaves, levantar muros y así. Entonces, también nos relatan una parte de lo que pasó en Cuba, que fue que en Cuba, específicamente, empezaron a hacer con conmemoraciones también y por parte hicieron muchas asambleas y entonces él pues no pudo ir, pero en esas asambleas al parecer mataron a uno de sus compañeros y literalmente se pierde el rastro por bastante tiempo. Porque pues al haberse matado, bueno, al haberlo asesinado a sus compañeros, entonces se perdió el rastro. Y así durante unos 5 años después. Los estudiantes llegan a Colombia, pero llegan ya bastante transformados, al parecer la guerrilla bueno, el militar allá en Cuba los cambió bastante y llegaron a Colombia entonando el himno cubano. Y al final se terminaron uniendo a las FARC. Nuestro protagonista entra a los campos universitarios a ir a ayudar a la ganadería y así a las personas campestres, pero entre esas el M-19 lo recluta y lo obliga a irse con ellos. Y entonces así pasa muchísimo tiempo en el cual él empieza a contar sus historias de cómo vivía, qué comía, sus anécdotas de sus experiencias allá hasta que llega un punto en el que él ya está aburrido de eso, ya está mamado de esa vida y quiere vivir una vida de un civil normal. Entonces contacta a un viejo amigo, el cual le ayuda a hacer un viaje de Bogotá a San pues, entonces hace un transbordo de Bogotá a San José, en donde tiene que llevar unas armas. Y entonces recluta, bueno, arrienda un carro desde Bogotá hasta San José. Llegando a San José, se encuentra con su viejo amigo y súper feliz porque ya va a bajar la vida y va a poder cumplir su sueño que es vivir la vida como un ciudadano normal. Le da un fuerte abrazo y le dice, ahí les dejo estos fierros. En conclusión, se puede decir que este libro, al igual que otros escritos por Molano es una radiografía del conflicto colombiano en la que se puede ver cómo desde los inicios de la guerrilla han perdurado estos problemas estructurales que tanto se busca resolver, pero que no han podido encontrar la solución del fondo que permita que el país empiece a pensar en nuevos retos para su población y sus ciudades, pues todavía se vive un ambiente de tensión por la posesión de las tierras y incluso de la población campesina en las dinámicas sociales y del desarrollo del país. Muchas gracias y fin.